Vamos a hablar un poco, ya nos ha dado la introducción Úrsula respecto de los cambios en solución de controversias que nos trae la 32069 y específicamente, más allá de los mecanismos que ya la ley contiene y que ha recogido también en esta 32069, vamos a encontrar un nuevo escenario. Los G2G nos han traído una serie de herramientas y una de ellas, de las que se ha conversado esta noche en varias mesas, tiene que ver con los contratos estandarizados. Y estos contratos incorporan a la legislación del Marco General de Compras Públicas nuevos mecanismos de solución de controversias. Entonces, vamos a ver un poco el Marco General de 32069, cómo aparece y qué escenario nos encontramos al día de hoy en el Marco General de Compras Públicas, los contratos estandarizados y esos nuevos mecanismos y algunas reflexiones que nos pueden permitir prepararnos para lo que se viene en el próximo marzo 2025. Estas son las cifras de contratación pública del 2023. Bajo estas cifras fue que se elaboró tanto la Ley 32069 como el proyecto de reglamento que debería publicarse finalmente en próximo mes. 3.208 entidades a nivel nacional, es información del CONOCE, del OCE, información pública. 193.018 contratos suscritos solamente en el 2023, más de 1,5 millones de empleados públicos que administran, gestionan, interpretan y de alguna forma convocan estos procesos bajo el marco general. ¿Cuál es el presupuesto? 213.000 millones de soles de presupuesto asignado en el 2023 y al día de hoy nos encontramos discutiendo el presupuesto para el 2025 que va a ser aprobado a fines de noviembre. 75.000 millones de soles de todo este presupuesto es asignado a compra pública. Y acá viene lo relevante. ¿Por qué era necesaria una modificación nueva después de la 3225? Porque el 42% de este presupuesto se asigna a obra pública. Y ello deriva un poco de por qué al día de hoy, si venimos asignando un presupuesto tan importante del total de las compras públicas, seguimos teniendo más o menos este mismo monto en obras paralizadas acumuladas al 2024. Entonces, lo que se ha buscado un poco es, con este nuevo enfoque de la 32069, incorporar herramientas que han venido funcionando para casos específicos a través de los contratos de gobierno a gobierno, y dentro de ellos, una de las herramientas valiosas que ha permitido flexibilidad y ejecución de contratos en infraestructura ha sido los contratos estandarizados. ¿Pero qué son los contratos estandarizados? No son más que contratos, una herramienta denominada contrato, que se ha elaborado por actores diferentes a las partes. No lo elabora el propietario, no lo elabora tampoco el contratista, sino lo elaboran estas instituciones internacionales técnicas. En el caso de FIDIT, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, y en el caso de ANET, que es el otro conocido, el Instituto de Ingenieros Civiles. ¿Cuándo aparece esta figura? En el caso de FIDIT, en 1953, y en el caso de NET, 1993. ¿Por qué es importante conocer la historia y la relevancia de estos contratos en los proyectos del mundo? Porque cuando los hemos incorporado a nuestra legislación para ejecución de proyectos de gran infraestructura, han sido para proyectos acotados y que se han manejado a través de gobierno a gobierno con asistencia técnica. Es decir, se han incorporado bajo la mano de una asistencia o gerencia de proyecto que nos ha ido enseñando de poco a poco cómo estos contratos se pueden administrar dentro de nuestro modelo jurisdiccional, nuestro modelo legal, y también cuáles son estas herramientas o buenas prácticas que debemos entender se han desarrollado en el Common Law y que se aplican ahora a nuestra legislación que es regida bajo el Civil Law. Y estos principales cambios son los que debemos entender ahora al momento de su incorporación en el marco general. Vamos a encontrar entonces que la nueva ley de contrataciones nos ha señalado claramente, primero, que los contratos estandarizados para su utilización en nuestro marco general de compras públicas, primero va a tener que tener una autorización para saber de estos 40 modelos cuáles van a ser utilizados. No todos, los más conocidos son los que hemos señalado, Feeding, Net, ENA, AFIS One y otros, pero la Dirección General de Abastecimiento, que es el rector del sistema de abastecimiento, nos va a decir cuáles vamos a utilizar.
Y segundo, va a autorizar a través de unos pilotos qué entidades, de estas 3.208 entidades, van a poder hacer uso de estos contratos estandarizados. ¿Y por qué? Porque lo claro es que es un cambio radical al enfoque actual que tenemos en el Marco General de Compras Públicas. Primero, porque como les dije, la característica principal del contrato estandarizado es que no es elaborado por ninguna de las partes. ¿Y cuál es la ventaja de que ninguna de las partes que tienen un interés propio en la ejecución de este proyecto elaboren el contrato y más bien lo elaboren técnicos? Que tenemos una eficiente asignación de riesgos, porque los riesgos se asignan efectivamente a quien puede administrarlos, una gestión de cambio oportuna, ya lo dijo Karim en el panel anterior, no necesito formalmente una autorización para modificar el contrato respecto del alcance, las decisiones son inmediatas, porque a nivel del modelo de Common Law se ha entendido que cada tiempo perdido en obra es un costo que tiene que asumir alguna de las partes o ambas. Entonces, las decisiones son muy dinámicas. Y tercero, una correcta gestión del cronograma. Las modificaciones en tiempo real del cronograma no se dan con una autorización de modificación. Forman parte de la gestión integral del proyecto. Todos los meses se actualizan todas las partidas del cronograma y del GAN para que todas las partes conozcan efectivamente cuál es el rumbo que sigue la obra y cuáles podrían ser estas alertas o reclamaciones o alertas tempranas, como lo conoce NEC, para que todos podamos definir cuál va a ser el costo que tengamos que asumir en caso de una demora. Es decir, fomenta un entorno colaborativo. Todos tenemos un open book, todos conocemos qué hay detrás de los cronogramas, qué hay detrás de los cambios y cómo vamos a actualizar los riesgos. Sobre esa base, la norma primero ha señalado la regulación de los contratos estandarizados se va a respetar. Es decir, estas obligaciones, esta gestión de riesgos, esta gestión de cambio, esta actualización de cronograma, que son herramientas valiosas de colaboración, se van a respetar. ¿Por qué? Porque la primera disposición complementaria final de la ley ha establecido que se va a respetar inicialmente la regulación ya establecida en los contratos. Sin embargo, porque siempre hay un pero, nos dice, pero cualquier modificación tiene que seguir lo que disponga la ley general, la nueva ley y el reglamento. Y dentro de estos, los principios que regula la actual ley general de contrataciones públicas. Y el pero tiene una gran relevancia, porque si estamos diciendo que vamos a respetar la naturaleza de los contratos, porque así funciona la lógica técnica, las disposiciones de la ley y el reglamento han señalado, primero, que estas implicancias, obligaciones que deben recogerse en la ley para la modificación de estos contratos, por ejemplo, tienen un impacto en el tope de las modificaciones contractuales. Los que han trabajado con contratos estandarizados saben que el contrato no permite o no tiene un límite, primero para la subcontratación y dos, no tiene un límite para que el proyecto se adecue a lo que necesita efectivamente esa infraestructura o el crecimiento o la modificación del proyecto. No el contrato tiene que adecuarse al proyecto, sino el proyecto se va adecuando a lo que efectivamente se requiere. Y por lo tanto el contrato es el que se adapta. No hay límites en las modificaciones. Sin embargo, la ley de contrataciones que incorpora estos contratos estandarizados señala que en el caso que se utilicen bajo este marco general, sí van a tener topes en las modificaciones. Y también van a tener topes al momento de seguir un procedimiento para la ampliación de plazo, se le conoce, pero en los contratos terminación del contrato. Entonces ya nos establecen, digamos, dos excepciones respecto de qué sí se puede modificar en el contrato estandarizado. Y el otro tema importante, que creo que no es discutible, es el tema de que estos contratos van a estar bajo control simultáneo y posterior de la Contraloría. La primera observación no habla de control previo, que sí tiene, en el caso de contratos del marco general actual, la norma de contratación pública. ¿Control previo para qué? Para la aprobación de modificaciones adicionales. Aquí solamente, residualmente señala que va a existir un control gubernamental, pero simultáneo y posterior. Significa que el gerente de proyecto, o el ingeniero en este caso, o el propietario del proyecto, como funciona actualmente, va a tener a cargo la responsabilidad de aprobar estas modificaciones. Pero acá llamo la atención en un tercer cambio importante que tiene que ver con que ha reconocido la norma que en estos contratos estandarizados cualquier plazo de reclamación o que le genere derechos
al contratista va a tener la calidad de plazo de caducidad. Lo que al día de hoy los contratos estandarizados no tienen, y había una discusión muy grande de cuál era, digamos, el trámite que deberían darle a estos plazos contractuales de terminación o si efectivamente estábamos frente a plazos de caducidad. La norma de contrataciones, de acuerdo a nuestro derecho civil, ha reconocido que a partir de la entrada en vigencia de la 32069 en adelante, la utilización de estos contratos que tengan plazos para las reclamaciones, para las alertas tempranas, para los presentar eventos compensables, van a ser considerados de caducidad. Es decir, si no cumplo los plazos establecidos en estos contratos, perderé la acción y perderé el derecho. Como ya conocemos nosotros cuando iniciamos solución de controversias con los plazos de caducidad para el inicio de arbitraje. Estos cambios, aunque parecen mínimos, en mi opinión, sí desnaturalizan el enfoque que tiene un contrato estandarizado. Pierde flexibilidad, pierde celeridad, pierde el tema técnico y vamos a ver más adelante por qué no se condicen con la práctica del derecho común que reconoce a las partes efectivamente los derechos a ser retribuidos económicamente por la correcta ejecución del proyecto. Entonces, ¿cómo ahora, más allá de estas disposiciones normativas, cómo vamos a enfrentar la solución de controversias? Primero tenemos los mecanismos actuales en la ley. Se mantiene la conciliación, ahora JPRD, ya nos explicó Úrsula claramente los cambios, arbitraje se mantiene y tenemos otros que los contratos estandarizados señalen. Y aquí vamos a encontrar una serie de nuevos mecanismos de solución en los que obviamente en contratación pública no hubiéramos podido pensar, por ejemplo, negociación o trato directo. No es un mecanismo que se incorpore dentro de nuestro marco general, no lo hemos visto antes. Ahora viene justamente de este derecho común, donde la buena fe contractual es la que prima, y entonces se tiende un poco a seguir mecanismos de negociación y trato directo, que son aquellos mecanismos que también el derecho internacional reconoce como una buena práctica. ¿Por qué? Porque son menos costosos. En proyectos de gran envergadura y larga data, a 30 o 40 años, por ejemplo, en concesiones, es mejor generar esta negociación y este trato directo por las partes para que arriben a soluciones que finalmente permitan continuar con un proyecto cuando tienen a vincularse con tantos años en una ejecución contractual muy larga. Mediación, un mecanismo que no tenemos desarrollado tampoco en nuestra legislación, tenemos en este caso reglas de ICC o del CIADI sobre mediación, pero va a generar un espacio para que nuevamente un tercero imparcial intervenga y no recomiende finalmente, porque la decisión no es vinculante, pero los ayude a encontrar una solución técnica que tempranamente los ayude a solucionar sus controversias. ¿Y por qué se incorporan estos mecanismos en estos contratos estandarizados? Nuevamente, porque lo que buscan estos contratos, la naturaleza del contrato, es que ya el contrato establezca adecuadamente las obligaciones, adecuadamente los riesgos. Por lo tanto, cualquier discrepancia podría ser solucionada por las partes porque ninguna de ellas ha intervenido en la redacción del contrato que permite equiparar la balanza a favor de una o de otra. Entonces, ¿podría estos mecanismos funcionar perfectamente aquí? La pregunta es, si hemos introducido obligatoriamente estos cambios, que ya les he explicado, la ley está incorporando estos contratos estandarizados, podríamos hablar, podríamos continuar hablando de una asignación correcta de riesgos o asignación correcta de gastos o costos involucrados en las modificaciones del proyecto. Creo que la exposición de motivos no ha sido clara de por qué esos cambios explícitos sí van a formar parte del marco general de compras públicas cuando los actores utilicen contratos estandarizados. Y luego ahí tenemos la posibilidad de incorporar comisiones de resolución de controversias, los dispute board, las DAP, y también nos dice el artículo 78 que podríamos incorporar en el contrato estandarizado la Junta de Prevención de Solución de Disputas, que es el modelo peruano adecuado de los dispute board. ¿Cuál es la ventaja o diferencia de los dispute board frente a la JPRD? La primera es que en la JPRD se ha dispuesto que éstas sean administrados siempre por un centro que administre Junta de Resolución de Disputas, en tema formal administrativo. La segunda, el tema de las tarifas arbitrales.
En Dispute Board, la asignación de los costos y reconocimiento de gastos está vinculado directamente a la carga que presentan los miembros de panel. En la JPRD no, porque siempre va a haber una tabla de asignación de costos con un fee mensual independientemente de la actividad que desarrollen a lo largo de la ejecución del contrato. Y yo creo que en temas técnicos tiene que ver mucho, por ejemplo, en el tema del DAP, el tema de estas decisiones provisionales que se han venido tomando, el alcance de la función que tiene durante la ejecución del contrato, y como una ventaja que ya la norma ha incorporado para asimilar tanto el DAP a la JRD es que permite que los contratos donde se mantenga la DAP como un mecanismo de solución de controversias en los contratos estandarizados, si el contrato no lo establece, le señala a la entidad que puede incorporar que esa última decisión del DAP sea vinculante, como al día de hoy se viene desarrollando o se vienen entendiendo las decisiones de la JPR. Asimismo, se mantiene en el arbitraje y también el Poder Judicial, porque los contratos estandarizados podrían disponer, inclusive, que algunas controversias puedan llevarse al Poder Judicial. Todos estos cambios nos traen una serie de preguntas. ¿Por qué? Señores, las propuestas que nos trae esta nueva ley 32069 nos enfrenta a un nuevo escenario retador. Y esto es cómo vamos a entender la aplicación práctica de un contrato que ha sido elaborado bajo el derecho común, buenas prácticas contractuales, buena fe y sobre todo criterios de predictibilidad que han sido desarrollados por las Cortes inglesas. Entonces, aquí necesariamente, como parte de las recomendaciones, creemos que debería incorporarse un acompañamiento. El primer paso ha sido de la Dirección General de Abastecimiento. No todas las entidades pueden utilizar los contratos estandarizados. Tengo que autorizar qué contratos y segundo, voy a autorizar qué entidades. Por lo tanto, esas entidades que inician el piloto deben tener un acompañamiento por dos motivos. Porque en la ejecución del contrato estandarizado hay disposiciones, buenas prácticas y herramientas de gestión que el Marco General de Compras Públicas no conoce, no ha desarrollado. Y dos, porque la norma nos enfrenta a un nuevo reto. Dice, las disposiciones del contrato estandarizado se regularán para la ejecución del mismo por sus disposiciones. Sin embargo, las fases de actuaciones preparatorias y de proceso de selección se guiarán por el Marco General de Compras Públicas. ¿Cómo hacemos que que las tres fases se integren y que no existan contradicciones, incongruencias en las actuaciones preparatorias y en el proceso de selección que impacten en la ejecución del contrato? Primer reto, por eso es que creo que podrían implementarse únicamente si se tiene un acompañamiento permanente. La certificación. Los programas de acreditación ya se están pensando, por ejemplo, para los gerentes públicos. La norma ha establecido un concurso público para la selección de gerentes públicos por invitación. Entonces ya estamos viendo que probablemente la oferta no sea abundante actualmente porque se están desarrollando los perfiles, pero sí ya existe o debería existir en el corto plazo un programa de acreditación para estos gerentes de proyecto, que son unos nuevos actores que intervienen en este tipo de contratos. Y obviamente, hablando de mecanismos de solución de controversias, el tema de los mediadores, que tienen un perfil distinto. Siempre hemos hablado que los adjudicadores tienen un perfil distinto a los árbitros. Estamos incorporando un nuevo actor, los mediadores, todos con especialidad y experiencia diferenciada. Escuelas permanentes, el know-how se está perdiendo. Quienes han manejado estos proyectos importantes de gran envergadura o siguen actualmente, por ejemplo, en escuelas bicentenarios, son funcionarios o exfuncionarios que ya no permanecen la gran mayoría en la administración pública. Entonces creo que sí, ya ha llegado el momento de si queremos mantener el G2G como una excepción y no como una regla, empezar a generar estos espacios de sinergia entre Servir, el MEF y PCM para poder mantener escuelas permanentes de conocimiento y desarrollo constante de este tipo de mecanismos y las herramientas nuevas que nos traen. Un seguimiento de cómo han venido funcionando estos contratos, porque al día de hoy tenemos experiencias muy acotadas de quienes participan en los proyectos y a veces cuando revisamos o elaboramos informes sobre la continuidad o las modificaciones que se presentan en los mismos, pero no tenemos un estudio integral, por ejemplo, de cómo terminó, más allá de Panamericanos y la experiencia que siempre nos cuentan, cómo terminó o cómo viene ANIN asumiendo la experiencia de RCC
escuelas bicentenarios, como viene desarrollándose en indicadores. Recordemos que si no medimos, no mejoramos o no podemos cambiar para sustituir reglas que no son eficientes. Y finalmente la predictibilidad. El artículo 235 de este proyecto de reglamento nos dice que una de las ventajas de la utilización de los contratos estandarizados es la predictibilidad. Pero nuevamente, tenemos estos contratos que se vienen utilizando en el mundo desde 1953, pero en el derecho común, donde obviamente las cortes son las que definen cuáles son la aplicación concreta de los contratos. El derecho se crea a través de la jurisprudencia. Entonces, ¿cómo asignamos, si ya existen criterios de interpretación de estos contratos? ¿Cómo podemos asignar esta misma interpretación como predictible para aplicarlo a nuestro derecho común, donde el derecho positivo es el que prima, la legalidad, ¿no es cierto? Va a ser, digamos, un camino que nos va a llevar a entender reglas mucho más claras para aplicarlas a nuestro propio derecho civil. Porque lo cierto es que habla de predictibilidad y señala que en todo lo que aquello que el contrato no defina en la ejecución del contrato mismo, aplicará el Código Civil peruano. Entonces nos vamos a enfrentar a un cambio de criterio o a poder establecer criterios respecto de la definición de las cortes, por ejemplo, en las cortes alemanas, que tienen nuestro mismo sistema jurídico. Estos serían mis comentarios y como ven, nos espera todavía mucho camino por delante y como diría nuestra jueza suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, veremos que la esperanza brota bien. Seamos positivos. Muchas gracias.